Buenas tardes, profesor. Mi compañero Gómez López Rafael y su servidor González Vargas Mario Alberto expondremos sobre los elementos hidráulicos. Bueno, para empezar, ¿qué son los elementos hidráulicos? Los elementos hidráulicos o un sistema hidráulico son variables ya que poseen distintos tamaños y se adaptan a según lo que se requiera para ejecutar. Estos elementos están concentrados entre sí y a través de tubos o mangueras que dan unidad a un sistema. Como lo encontraremos de este lado, podremos ver los distintos tipos de mangueras, como es la de succión que se encuentra en la parte inferior izquierda, la que es de presión, que es esta negra, y la de retorno que se encuentra en la parte superior e inferior de nuestro sistema. Bueno, ahora, ¿cuáles son las partes de un sistema hidráulico básico? Podríamos empezar con lo que es el depósito, ya que estos tienen distintos volúmenes para los fluidos. También permite liberar el aire, la humedad y transferir calor del sistema. Después tendremos bombas hidráulicas, que son fundamentales para la transformación de energía mecánica a la energía hidráulica. Este elemento genera un volumen creciente del lado donde ocurre la succión y por lo contrario un volumen decreciente donde está la presión. Algunos de los ejemplos de los que se hace uso de la bomba son al subir el agua de un edificio, extraer debajo de la tierra algunos fluidos o bombear fluidos por distintos sistemas y direcciones hidráulicas de los vehículos. Por último, el movimiento y la acción de palas mecánicas, en donde se relaciona directamente con el sistema hidráulico. Las bombas se componen de dos cilindros que aspiran los fluidos mediante unas aspas que cuando giran llegan a generar una corriente de succión. Además, que consta de de un puerto de entrada, pistones que son encargados de generar el empuje y la compresión del fluido, el eje de accionamiento que genera el movimiento de los pistones cuando recibe una energía externa a un puerto de salida. Hay distinto tipo de bombas, como son las bombas centrífugas, que se encuentra un ejemplo en la parte superior izquierda, que es un tipo de máquina a la que se denomina receptora o generadora, puesto que se emplea para generar, bueno, o hacer circular el movimiento de líquidos en contra de la presión. Se apoya de un motor para utilizar su energía cinética de rotación para entregar el fluido. Después tendremos la bomba de pistón, que se encuentra en la parte inferior izquierda, en donde podremos encontrar los pistones dentro de esta bomba. Se le conoce también como bomba de desplazamiento positivo o bomba de pistón. Se utilizan mayormente cuando las cargas son relativamente menores y se requiere que la presión de entrega sea bastante grande. Lo que hacen estas bombas fundamentalmente es crear un vacío en la entrega de las mismas. Los fluidos del depósito pasan a una línea de entrada y luego a las bombas. Luego el trabajo mecánico de estos sistemas conduce los fluidos hacia la salida de la bomba continuando con el circuito hidráulico. Después vamos a tener lo que son las válvulas. En la parte derecha encontraremos dos tipos de válvulas. Las válvulas hidráulicas tienen la función de regular el proceso del sistema hidráulico, así como también la presión o el caudal del fluido enviado por la bomba hidráulica. Las válvulas se componen de paletas o carretes y pueden ser accionadas por medios neumáticos, hidráulicos, eléctricos, manuales o hasta mecánicos. Esto es gracias a que tienen una pieza móvil que sirve para conectar y desconectar los conductos que se instalan en en su interior. Como lo encontramos en la parte de la derecha, encontraremos que esta es la que va a regular la presión, haciendo un empuje o liberando cierta cantidad para así poder realizar el trabajo necesario.
Entonces tenemos dos tipos de válvulas, la válvula reguladora de caudal y la válvula de aguja. Posteriormente tendremos actuadores. Los actuadores son los dispositivos que transforman la energía eléctrica, neumática o hidráulica en actuación. Se encarga, se encuentra en el último paso del principio de Pascal. Estas ejercen una acción directa sobre el cilindro, que se encarga de convertir las energías antes mencionadas para generar un movimiento o trabajo lineal, siendo esta la clave para el buen funcionamiento del sistema. Se han diseñado subtipos diferentes para que puedan tener diversas aplicaciones. Como lo encontramos en esta parte, tenemos actuadores neumáticos y los actuadores hidráulicos, con su respectivo resorte que ayudará al cambio de movimiento. Ahora, ¿qué son los elementos lineales? Los elementos lineales son los cilindros o los cilindros hidráulicos que actúan sobre un émbolo para que trabaje en un solo sentido, o es decir, de forma lineal. Los cilindros hidráulicos, también conocido como ejemplos los gatos o el gato de botella, una prensa hidráulica, etcétera, consisten de dos partes, un cilindro barril y un pistón unidos a un vástago. Como lo encontraremos en la parte derecha, las distintas partes de este tenemos la horquilla o cabezal superior. En esta parte encontraremos la rótula. Aquí tenemos la tapa del cilindro, el vástago, el émbolo que va a actuar, los distintos sellos y también los casquillos. También podríamos encontrar los conectores en los que se conectarán los cilindros hidráulicos, la tapa inferior, la horquilla posterior y el tubo del cilindro, que podría decirse que es la parte que cubre a todo nuestro sistema. Los tipos de retorno que sirven para hacer retroceder el émbolo en el cilindro después de finalizada la elevación son por gravedad, por muelle o hidráulico. En este último, los cilindros en los que el pistón se extiende y retorna hidráulicamente también son llamados de doble efecto. Su funcionamiento se basa en la variación de la presión. Al superarse, ayuda a que el cilindro avance hasta el final. El caudal es regulado por un motor hidráulico. Ahora vamos con los motores hidráulicos. En la parte de la izquierda podremos encontrar los distintos tipos de motores hidráulicos que encontraremos para los distintos sistemas hidráulicos que utilizaremos. Ahora, ¿qué son estos? Son actuadores mecánicos que ayudan en la conversión de la presión y el flujo hidráulico para finalizar en una rotación. Se destaca sus altos índices de potencia y carga, su exactitud, su funcionamiento en velocidades bajas, el amplio rango de las velocidades en las que éste trabaja y sobre todo la producción de fuerza que cualquier otro sistema neumático, aunque tenga el mismo tamaño. Todos los tipos de motores hidráulicos manejan las mismas características en su diseño. Una superficie impulsada sujeta a la presión diferencial, una forma de temporización de la conversión de presión de fluido hacia la superficie de presión para lograr una rotación continua, y una conexión mecánica entre la superficie y un eje de salida. Ahora, encontraremos lo que son los filtros. Su función es la de proteger los componentes del circuito, eliminando las impurezas de los fluidos, lo que mantiene una limpieza en la línea del fluido de trabajo. Generalmente deriva del circuito principal. Los filtros de los sistemas hidráulicos se utilizan en los sistemas hidráulicos, las líneas de presión y de retorno. Los elementos
filtrantes pueden ser de diferentes materiales y mallas distintas de acuerdo a la necesidad, como lo encontraremos en la parte derecha, en la que el interior de estos filtros se compone de distintas maneras y distintas formas dependiendo de la función que nosotros requiramos. Ahora, dependiendo de estas características, se componen, como anteriormente les comenté, las bombas y las válvulas, que requieren un filtro en específico. Ahora vamos con los elementos de giro limitado. Para empezar, ¿qué son los elementos de giro limitado? Los elementos rotativos o giratorios son los encargados de transformar la energía neumática en energía mecánica de rotación, dependiendo de si el móvil de giro tiene un ángulo limitado o no. Los actuadores de giro limitado son aquellos que proporcionan movimiento de giro, pero no llegan a producir una revolución, exceptuando alguna mecánica particular como puede ser el ejemplo del piñón o la cremallera. Existen disposiciones de simple y doble efecto para ángulos de giro de 90 a 180 grados, hasta un valor máximo de los 300 grados. Ahora, tenemos el tipo de paleta. Estos actuadores realizan un movimiento de giro que rara vez supera los 270 grados, incorporando unos topes mecánicos que permiten la regulación de este giro. Están compuestos por una carcasa en cuyo interior se encuentra una paleta que delimita las dos cámaras. Solidario a esta paleta se encuentra el eje que atraviesa la carcasa exterior. Es precisamente en este eje donde obtenemos el trabajo, en este caso en forma de movimiento angular limitado. Como lo encontraremos en la parte derecha, en la parte superior, encontraremos lo que sería este tipo de paleta. Como se podrá ver, no tiene una revolución completa. Aquí tenemos un diagrama en donde podremos ver con dirección de esta flecha hacia dónde está haciendo este giro. Tenemos los dos distintos giros, que sería hacia la derecha o en contra de la manecilla de reloj. Sin embargo, como anteriormente les comenté, nunca van a terminar haciendo una revolución. Ahora, los motores. Para empezar, estos proporcionan un movimiento rotatorio constante. Se caracterizan por proporcionar un elevado número de revoluciones por minuto. Ahora, tenemos motores de aire comprimido. Su ángulo de giro no está limitado. Hoy es uno de los elementos de trabajo más empleados que trabajan con aire comprimido. En la parte derecha podremos encontrar un pequeño esquema sobre nuestro motor, en la que tenemos nuestro conducto de admisión, una mariposa que se encargaría de aumentar estas revoluciones, un inyector de combustible para que éste funcione y un puerto de admisión en donde entraría nuestro combustible. Ahora, los motores de émbolo. Su accionamiento se realiza por medio de cilindros de movimiento alternativo. El aire comprimido acciona a través de una biela el cigüeñal del motor. La potencia de estos motores depende de distintos factores, como es la presión de entrada, el número de émbolos, la superficie y la velocidad de los émbolos. Existen dos tipos de motores de émbolos, como es el axial y el radial. El funcionamiento de ambos es idéntico, constante de 5 cilindros dispuestos axialmente. La fuerza se transforma por medio de un plato oscilante en un movimiento rotativo. El aire lo reciben dos cilindros simultáneamente, al objeto de equilibrar el par y obtener un funcionamiento normal. Estos motores se ofrecen para giro a la derecha e izquierda. Son de construcción sencilla, por lo tanto, de reducido peso. Constan de un rotor excéntrico dotado de ranuras, el cual gira en una cámara cilíndrica. En las ranuras se deslizan unas aletas que son
empujadas contra la pared interior del cilindro por el efecto de la fuerza centrífuga, y en otros casos por medio de los resortes o muelles, garantizándose así una estanqueidad de las diversas cámaras. Como lo encontraremos en la parte izquierda, un pequeño diagrama en donde podemos encontrar lo que es la parte interior de la cámara y con ello nuestro rotor y las ranuras que éste tiene. Estas son las aletas que, gracias a la fuerza centrífuga, son las que son empujadas hacia el interior de nuestra cámara. Ahora vamos a empezar a hablar acerca de los motores de engranes. Como vemos en esta parte, los motores dice que es el par de rotación generado por la presión que ejerce el aire sobre los flancos de los dientes de los piñones engranados. Uno de los piñones es solidario con el eje del motor. Estos motores se utilizan generalmente en máquinas, propulsores de gran potencia, y su sentido de rotación es reversible. ¿A qué se refiere con esto? Como podemos ver en este diagrama, aquí tenemos una entrada. En esta parte se va a generar la entrada del aire. Lo que va a hacer estos piñones es comprimir el aire para que al momento de que salga la presión aumente en un doble o en un triple por ciento. Tenemos por ejemplo este eje de salida, en el cual va a una dirección y el otro eje va hacia otra dirección. Los flancos son estas partes que vemos aquí. Esos serán los encargados de unir como tal y mover las piezas. De esta manera se pega y mueve, y así cada uno. Como podemos ver, esto es un sistema básico de neumática en el cual lo utilizaremos. Ahora vamos a empezar a hablar de la selección de elementos oleoneumáticos. Como sabemos, en un sistema neumático tenemos diferentes factores los cuales nos va a generar un funcionamiento. Tenemos elementos como un compresor, que es esta parte que tenemos aquí. El compresor, como sabemos, es la bomba que oprime el aire, la eleva a una alta presión para llevarlo al sistema neumático. También se utiliza para generar un vacío. De aquí tenemos la válvula. La válvula básicamente permite la entrada de aire presurizado en el sistema. A través de este ducto, si la presión es alta, la permite. En caso de que sobrepase la presión, se abrirá este orificio que va a permitir que se libere un poco de presión. De ahí nos vamos para los cilindros. El cilindro básicamente que es nuestro actuador. Es la herramienta que convierte la energía almacenada del aire comprimido en movimiento mecánico. Como tenemos aquí, tenemos un resorte, el cilindro, y la presión que se genera. Ahora, un sistema hidráulico. Básicamente se puede decir que es lo mismo, con la diferencia de que en este caso no se utiliza el aire, sino se utiliza un líquido. En este caso tenemos de igual manera un depósito, la bomba hidráulica que va a ser encargada de generar la presión de ese líquido. Es esta parte que tenemos aquí. Se genera hacia nuestro depósito ya con la presión. De aquí lo vamos a direccionar el depósito por unos ductos, en el cual vamos a tener unas válvulas reguladores de caudal, reguladoras de aguja, las cuales serán encargadas de regular la presión, mandarlas a diferentes partes, etc. Y aquí tenemos por ejemplo esto que es una bomba centrífuga o la válvula selectora, que básicamente permite direccionar el líquido, en este caso comprimido. De aquí tenemos el actuador, que es esta parte que vemos aquí. Esto lo que va a hacer es de que va a generar esa presión y va a convertir esa presión hidráulica en presión o trabajo en este caso. De aquí vamos a las aplicaciones de la hidráulica. Como sabemos, en la hidráulica se utilizan diferentes factores los cuales permiten el funcionamiento de sistemas, el mejor rendimiento de algunas cosas, para utilizarla en diferentes instrumentos, etc. Tenemos por ejemplo la hidráulica móvil, que es el primer punto, que es básicamente todos los componentes del automóvil.
desde un sistema de frenos, ya que direcciona el líquido para que esa presión generada se vaya a los calipers y de esta manera se cierre y se pueda frenar correctamente. Las aplicaciones marinas, como son los buques, como son la de pescadería para mover el pescado, etcétera. Los equipos aeroespaciales, como en la NASA, se utiliza mucho la hidráulica para poder mover grandes piezas de gran kilometraje, ¿no? En este caso que sean muy pesadas y que no sean posibles moverlas con humanos. Entre algunas aplicaciones neumáticas tenemos la agricultura y explotación forestal. En este caso podemos ver las máquinas tractocamiones que almacenan el grano, las máquinas que generan el trabajo para mover ese grano, la producción de energía como la CFE, que utiliza diferentes máquinas para mover instrumentos, etc. El plástico, como podemos ver en este ejemplo, que es el embotellamiento, se utilizan máquinas neumáticas para realizar movimientos, para desplazar piezas. En la metalurgia, la madera y la aviación. Aquí también tenemos otros ejemplos como frenos de aire en una amplia gama de vehículos, un sistema de control HVAC, que es básicamente la calefacción, la ventilación y el aire acondicionado. Como podemos ver, este es un ejemplo de un sistema neumático. Podemos ver aquí que está conectado con diferentes ductos, el actuador, tenemos en esta parte las válvulas direccionales, las válvulas reguladoras de presión y el control de mando en el cual va a generar todo ese trabajo. También tenemos los martillos neumáticos, como podemos ver en esta parte. Este se utiliza a través de la presión neumática para poder realizar ese trabajo y de esta manera también se facilita. Y en esta imagen podemos ver cómo es un proceso de, en este caso, aire acondicionado, calefacción, etcétera, que básicamente se utiliza para refrigerar o en este caso aumentar la temperatura de ciertos lugares. Ahora les voy a platicar sobre nuestro proyecto que utilizamos y para qué lo hicimos. Como sabemos, utilizamos un brazo ensamblador y básicamente se utiliza la hidráulica. ¿Y por qué digo la hidráulica? Porque tenemos varios ductos en los cuales, como podemos ver en esta imagen, va a generar la presión, va a poder mover piezas, en este caso subir o bajar la palanca, moverla de izquierda a derecha, mover las piezas, etcétera. ¿Y cuál es el plus que nosotros agregamos? Es darle en esta parte, como podemos ver, en vez de una palanquita como vemos aquí, vamos a poner un agarre magnético. Este agarre magnético lo utilizaremos para mover piezas de una manera más sencilla. Como sabemos, normalmente esas piezas generan mucha fricción, las máquinas, el agarrar las cosas, etcétera. Puede llegar a dañar el producto, puedes tener una sobrepresión. O sea, hay muchos factores que hay que cuidar y es muy laborioso todo eso. Y en un sistema de agarre magnético es muy sencillo, solamente comparamos el peso que queremos cargar en este caso, lo ponemos en unos mandos, en unos códigos y ya presionamos para que tenga el campo magnético y para que lo ignore. Los elementos que vamos a utilizar en este sistema, vamos a empezar dando un cilindro de simple efecto. Como sabemos, este cilindro de simple efecto es este que está aquí, es el actuador que nosotros vamos a tener y sirve para convertir la fuerza de empuje del líquido en una fuerza mecánica. Esto va a simular nuestro brazo, como podemos ver en esta parte, que va a hacer esto: subir, bajar, subir, bajar. De aquí tenemos válvulas de 3 vías. Esto básicamente para qué es, para regular a dónde vamos a mandar la presión. El líquido va de este lado, de aquel lado. Es para hacer esto, de que la válvula permita que el líquido vaya hacia esta dirección o baje hacia esta dirección. Ahora vamos en el siguiente punto: válvula limitadora de presión. Esta es muy importante porque en caso de que haya una sobrepresión en este trabajo, pues puede ser algo peligroso el no controlar la presión. Cuando la presión generada es mayor de la que utilizamos, se va a abrir esta valvulita, la cual permitirá una liberación de presión y lo va a regular. Todo esto se va a ir directamente hacia un depósito. El depósito lo conocemos con este símbolo y es el que va a almacenar el exceso de líquidos. De ahí también vamos a tener un manómetro. Este manómetro
nos va a indicar la presión con la que se sale este líquido, y es muy importante para saber cuánta presión va a soportar o a qué presión vamos a levantar tales objetos. Es importante también hacer cálculos para saber qué es lo que se puede cargar y qué es lo que no se puede cargar. Tenemos también un grupo motriz, el cual básicamente es el que suministra el caudal volumétrico, es el que hace todo el trabajo, manda las presiones, manda el líquido, regula en este caso cuánta presión saldrá, etc. Y arriba de esto vamos a poner una válvula antirretorno, es esta que vemos aquí. Esta válvula permite que no regrese el líquido en caso de que la presión sea pequeña. Si puede ser de 1 bar, la dejará libre, pero si es mayor, la bloqueará prácticamente. Básicamente este sería nuestro gráfico, de nuestro trabajo. Tenemos en este caso el grupo motriz, el depósito, la válvula limitadora de presión, otro depósito para la válvula de 3 vías, el cilindro de simple efecto y el manómetro. Ahora vamos a ver cómo es de que esto va a funcionar utilizando el Fluid Sim. Como podemos ver, esto básicamente es nuestro proyecto. Aquí tenemos el grupo motriz, es el encargado de generar la presión, cuánto va a salir, etcétera. Tenemos aquí indicado una presión con la cual sale. Tenemos aquí que la presión es de 64.70, es la presión con la cual sale este dispositivo. Tenemos también en este caso los tubos. Aquí tenemos la válvula antirretorno, son igual tuberías, y esta es la válvula reguladora de presión. Esta válvula será la encargada de regular esta presión. Entonces tenemos el grupo motriz, la presión de salida que es 64.70, y por último tenemos igual el indicador de la presión con un manómetro cuando llega, y en este caso nuestro cilindro de simple efecto es el que les digo que va a funcionar como el sistema. Como podemos ver aquí en esta parte marca 64.70 y aquí no marca nada. ¿Por qué? Porque nuestra válvula de 3 vías no está activa. Esto es lo que nosotros queremos generar. Cuando nosotros presionemos la válvula, este líquido va a salir, y si la dejamos presionado va a subir más el pistón o va a bajar más el pistón en este caso. Vamos a ver un ejemplo de esto. Presionamos. Si lo dejo presionado, vemos que sale a tanta presión. Como podemos ver, genera 63.4, en este caso lo configuré como pascales, y este lo tengo configurado en 100 newtons. Estos son en pascales y esto igual son en pascales. Como vemos, tenemos una salida de presión de 64.70. aquí lo regulé para que en la salida, en la válvula reguladora de presión, lo salga máximo a 70. Si sobrepasa 70, en este caso pascales, que lo libere. Como vemos, no es necesario, lo sale bien 64.70 y lo recibe en 63.40. tenemos una pérdida de presión, pero es mínima. Con eso podemos checar igual cuánta fuerza puede generar nuestro dispositivo en este caso. Si lo soltamos sería como si soltáramos la palanquita y se va a regresar y ya no va a generar ningún trabajo. Igual la válvula antirretorno no va a permitir de que en este caso el líquido sobresalga o se regrese hacia nuestro grupo motriz. Y con esto concluimos nuestro proyecto en este diagrama de Fluid Sim. Y pues básicamente es el elemento principal: un cilindro de simple efecto, la válvula de 3 vías, la válvula de control y la válvula antirretorno y nuestro grupo motriz, agregando igual los manómetros para que mida la presión generada.